Ya citamos a un periodista veterano, conocido, que sostiene que esto es un gran elogio, y otros que minimizaron, y frente a lo que los propios diarios alemanes decían y eran tomados por los diarios que los conducen a ellos, igual sostenían que era un disparate. Decir que esa manera de comportarse, los gauchos caminan así, los judíos caminaban así en la Segunda Guerra Mundial, los españoles caminan así, los griegos y los turcos, los únicos que caminan erguidos, imponentes e importantes son, según el criterio de una parte de Alemania, no toda Alemania, nunca se habla de todo. Generalizar es un pecado que se debe tratar siempre, y lo procuramos, no sé si lo conseguimos, es un pecado periodístico. Vamos a ponerle una sonrisa al programa hablando de los alemanes, nadie como el gran Wyoming. Angela Merkel daba un giro social a sus políticas en el Parlamento alemán y anunciaba medidas como estas. Una ley que establece cuotas de hasta el 30% de mujeres en los consejos de administración de grandes empresas. Prestaciones para las personas dependientes. Introducción de un salario mínimo de 8,5 € por hora. Mejoras en la jubilación de las madres y la más llamativa, pese a que han presionado para que países como España eleven la edad de jubilación hasta los 67 años, Merkel ha planteado una rebaja de la edad de retiro para los alemanes de 67 a 63 años. Pero ¿a qué se debe este cambio en las políticas de Merkel? Durante los últimos 6 años solo la hemos relacionado con una palabra: austeridad. Todos sus discursos, intervenciones, medidas han girado en torno a la necesidad de apretarse el cinturón y recortar gastos en todos los países de la Unión Europea, incluso a costa de poner en peligro la cohesión social y el estado del bienestar. Efectivamente, Merkel es la campeona de la austeridad. Le gusta tan poco gastar que, aunque está hasta las muletas de gobernar, se presentó a la reelección para no pagar una mudanza. Como decíamos, ¿a qué se debe este cambio en su política? Pues a la presión de sus nuevos socios. Desde las últimas elecciones, Merkel gobierna en coalición con los socialdemócratas, liderados por este hombre, Sigmar Gabriel, que ha obligado a la CDU a suavizar su programa económico y a adoptar medidas más sociales. Es decir, que cuando estaba aliada con los liberales, Alemania adoptaba política liberal. Y ahora que está aliada con los socialdemócratas, adopta políticas socialdemócratas. En otras palabras, las políticas de Merkel, que nos acabó imponiendo a todos, no eran medidas inevitables para mantener estable la economía, sino para mantener estable su gobierno. Sí, alemanes, nos habéis engañado, pero recordad, nos vengaremos. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana, pero casi seguro en Semana Santa, cuando os cobremos 20 € por unas patatas bravas. Después de la pausa, un español cada día más importante, por suerte, que se llama Pablo Iglesias, tiene cosas para decirles, no ya desde el humor, a los alemanes y a toda Europa. No hay manera de pararlo, verán ustedes. Valdrá la pena esperar 3 o 4 minutos. Volvemos. Hablando de Alemania en términos que hacen un poco más a la característica de nuestro programa, saliendo de esta discusión a la que nos impulsaron los juegos, los bailes, las bromas, como usted quiera llamarle, de los jugadores alemanes después de ganar el campeonato del mundo. Yo me gustaría que, no sé, aquellos que manejan la televisión en la Argentina, que suelen ser los dueños de todo, trajesen La Sexta, ese canal español, para que lo pudiésemos ver más seguido, porque nosotros, andando por el mundo buscando materiales que tengan que ver con nuestro discurso, encontramos muchísimo de ellos. Recién era el humor, ahora es esta parte de periodismo muy en serio. En la ciudad de Berlín fueron a hablar un periodista actual de La Sexta con alguien que lleva 40 años en Alemania y que conoce muy bien lo que está pasando en Alemania y de Alemania en el resto de Europa. Esto es el Parlamento alemán, el Bundestag. El antiguo Reichstag, el Parlamento Imperial, que hoy es el Parlamento Federal, sí. ¿Podríamos decir que estamos ante el centro de poder político más importante de Europa? No. No. En el Bundestag sí se toman decisiones que afectan a toda Europa, pero la línea de fondo que sigue el Bundestag la marcan otros, ¿no? La marcan los grandes consorcios industriales, los grandes bancos. No me digas que hasta aquí en Alemania, que es la primera potencia europea, también la política la marcan los mercados.
Fundamentalmente sí. Un dato esclarecedor. En torno a este edificio hay 5.000 lobistas que entran a este edificio como Pedro por su casa, lobistas de la industria, de los diferentes sectores. ¿Lobbies de poder? Sí, lobbies sobre todo económicos, ¿no? De empresas, ¿no? Que vienen aquí a medrar y a ver si se puede tomar esta medida o esta otra. 5.000, ¿eh? Y hay 600 diputados, ¿eh? ¿Y los alemanes son conscientes de que las decisiones que se toman aquí, ya sean políticas o ya sean marcadas por los mercados, son decisiones que luego acaban afectando a ciudadanos, pues que igual lo están pasando mal en países como Grecia, como España, como Portugal? Sí, pero eso se marca en la leyenda alemana sobre esta crisis. Cada país tiene su leyenda, ¿no? Sobre su, como ahora se dice, la narrativa, el cuento que nos cuentan, ¿no? ¿Y qué cuentos cuentan? El cuento que los alemanes, que se cuenta a los alemanes es que esta crisis es resultado de la conducta gastadora y irresponsable de unos países concretos del sur de Europa. O sea, eso no es un tópico que nos llega a nosotros, que nos ven como manirrotos, sino que es algo que se cree realmente aquí. Sí, se cree, tiene un 80% de apoyo, un 90% de apoyo, sí. ¿Tanto? Sí. ¿Y da rédito, por ejemplo, la imagen de una Angela Merkel que fustiga con un látigo a esos países que se han portado mal? Angela Merkel no fustiga de una manera muy abierta. O sea, si analizamos sus discursos de los últimos años, encontraremos 5 o 6 joyas de este tipo, ¿no? Pero no es una cosa que diga cada semana, ¿no? Ese trabajo se lo reservan los periódicos más populistas e incluso la prensa de más calidad. ¿También? No solo la prensa de Boulevard, sino también prensa de calidad que asume ese tipo de esquemas, ¿no? Y a través de esos medios, ¿qué imagen, por ejemplo, se da de España, de los españoles? ¿Nos meten mucha caña? Todavía no. O sea, han metido muchísima caña a los griegos, ¿no? ¿Qué se ha llegado a decir de los griegos aquí en la prensa? Pues titular del diario Bild en marzo del 2010, textualmente: vosotros, griegos arruinados, venderos vuestras islas. Cosas así, ¿no? En titular de portada, ¿no? ¿Esto no ha llegado a referirse a España? No, porque aquí hemos de hablar de la imagen que España tiene en Alemania y hay varios elementos ahí. En primer lugar, España no es una idea abstracta en Alemania, es donde van a veranear los alemanes, por tanto hay una experiencia directa, ¿no? Puede haber allí ciertas relaciones de simpatía. Hay, en segundo lugar, un recuerdo bastante grato de lo que fue la inmigración española a este país, ¿no? En general bien considerada, formal, bien adaptada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso nos ha dado un cierto colchón, ¿no? Es ahora cuando eso se está erosionando, ¿no? Ahora cuando España está empezando a tener dificultades serias. ¿Nos están empezando a meter caña? Se puede pensar que empezarán pronto, o si no han empezado. Estamos en el año 2009 de Grecia, digamos, nosotros ahora. Todavía. Pero siempre hay esperanza. Siempre hay uno raro que aparece y lidera movimientos que procuren menos desigualdad, un poco más de justicia, que siempre le está haciendo tanta falta al mundo. Ya lo vieron la semana pasada, pero vale la pena insistir con Pablo Iglesias, del movimiento Podemos, una esperanza para España y para Europa. Ha la parola l'onorevole Iglesias Turión. Muchas gracias. El sueño de Europa ha sido sepultado muchas veces, pero siempre consiguió despertar de nuevo. Así sucedió hace casi 70 años. Europa volvió a despertar en la resistencia de sus pueblos contra el fascismo, en los supervivientes de los campos de exterminio, en quienes dieron su vida por la justicia y la libertad. Millares de compatriotas míos que habían luchado defendiendo la democracia en España participaron en esa lucha y en ese sueño de justicia. Hoy, cuando la intolerancia y la xenofobia vuelven a amenazarnos, quiero reivindicar la memoria europea del antifascismo y la de todos los pueblos amantes de la libertad y la democracia. Señorías, lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común se forjó en las revoluciones que hicieron al pueblo sujeto de derechos, por encima de reyes, de dioses, de nobles y de grandes propietarios. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. No ser siervos de nadie, señorías. Eso es la democracia.
Por eso hoy debo decirles que los pueblos a los que debemos las libertades y los derechos sociales no lucharon por una Europa en la que sus gentes vivan en el miedo a la pobreza, a la exclusión, al desempleo, al desamparo frente a la enfermedad. La expropiación de la soberanía y el sometimiento al gobierno de las élites financieras amenazan el presente y el futuro de Europa, amenazan nuestra dignidad, amenazan la igualdad, la libertad y la fraternidad, amenazan nuestra vida en común. La creación de nuevas instancias supranacionales no tiene que pagarse al precio de incapacitar a la ciudadanía. Nuestros pueblos no son menores de edad, ni colonias de ningún fondo de inversiones. No conquistaron y defendieron su libertad para entregársela a una oligarquía financiera. Señorías, la democracia en Europa ha sido víctima de una deriva autoritaria. En la periferia europea la situación es trágica. Nuestros países se han convertido casi en protectorados, en nuevas colonias, donde poderes que nadie ha elegido están destruyendo los derechos sociales y amenazando la cohesión social y política de nuestras sociedades. De América Latina aprendimos que la deuda externa está diseñada para ser impagable y que los países que más han crecido lo hicieron con una quita sustancial y una auditoría pública de su deuda. Todos conocen en esta Cámara la deuda perdonada hace no tanto tiempo a Alemania. No es solo una cuestión de justicia, tiene que ver con la integración europea y con la democracia. La deuda es hoy un mecanismo de mando y saqueo a los pueblos del sur. Hasta a nosotros nos dijo algo que siempre es bueno que lo recuerden, sobre todo desde allá.